modal se ha convertido en una de las disciplinas más efectivas con las que combatir desde migrañas hasta estados de apatía, tristeza o falta de concentración. Esta técnica es una de las más solicitadas para tratar y prevenir un amplio abanico de síntomas y enfermedades. Se estima que el pie contiene más de 7.000 terminaciones nerviosas que reflejan todo el organismo, una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que en la cara solo hay unas 1.200. La reflexoterapia forma parte del conjunto de medicinas complementarias que tratan tanto la parte física del organismo como la espiritual y la parte emocional. Este último factor es muy importante para saber sobrellevar una enfermedad o patología y permite incluso llegar al origen para su proceso curativo. Al hablar de la parte terapéutica del masaje, debe quedar muy claro desde el principio que la reflexoterapia no sustituye al médico, sino que la acompaña. ¿Te gustaría conocer más sobre esta terapia maravillosa? No te pierdas este Platícame con Isabel Pérez Broncano. Estoy segura que te va a encantar. Chécalo. Isabel, bienvenida a Platícame. Qué gusto contar contigo. Muchas gracias, Ami. Encantada de poder contribuir a dar a conocer esta terapia y mil gracias por tu invitación. No, gracias de verdad a ti por tu tiempo. Estamos conectadas España-México, entonces es una maravilla de verdad que estés en Platícame, que estés conmigo para justo que hablemos de esta terapia alternativa que es la reflexología, ¿no? Que mucha gente sí la ha probado, muchas no, entonces es para poder conocer de todo esto, entonces quería que arrancáramos por ahí. ¿Qué es la reflexología? Mira, la reflexología es una terapia milenaria. Bueno, tenemos unos pirograbados que quizá es lo más antiguo que encontramos como vestigios de una civilización egipcia de 2330 años antes de Cristo. Wow. Es lo más antiguo que encontramos y lo encontramos en la tumba de los médicos en Saqqara, en Egipto. Después, bueno, hemos tenido otras muchas manifestaciones, ¿no? Pero en realidad la reflexología es una técnica refleja que trata, pues, en una zona distante a donde ocurre el problema, en una zona distante que son los pies, pues trata problemas que ocurren en el cuerpo. Es decir, en una zona distante podemos tratar mediante presiones en los pies cualquier problema que ocurra en otra parte. Los pies, digamos, tengo aquí unos pies, los pies reflejan todo el organismo en su conjunto. Entonces, la reflexología podemos decir que es eso, es una técnica, primero que nada, milenaria. Luego, en el siglo pasado, William Fitzgerald también la dio a conocer, era un médico otorrinolaringólogo, también Eunice Dingan, que está considerada la madre de la reflexología, la introdujo en los hospitales. El grupo de pacientes hospitalarios que ella tenía mejoraba considerablemente más deprisa que los otros, porque ella pues les trataba y además les aplicaba como bolitas de algodón, que supongo que se las fijaba con esparadrapo, ¿no? Para que eso mismo, esas bolitas al caminar fueran haciendo presiones. Bueno, una cosa un poco rudimentaria, pero digamos que ahí, bueno, además de la terapia que les hacía, pues luego les implicaba a ellos a que anduvieran con eso, a que se lo pusieran, etcétera, etcétera. Podemos decir eso, que la reflexología es esa terapia que refleja en los pies todo el organismo. Wow, no, y de verdad se escucha maravilloso. Digo, ahorita nos vas a ir como introduciendo un poquito más en este mundo de la reflexología. Y yo leía por ahí que obviamente es más que un masaje, ¿no? O sea, no es un simple masaje. Y lo que ahorita tú comentabas, a través de los pies y de estas presiones puede llegar a cualquier parte del cuerpo. ¿Nos puedes platicar un poquito como más a fondo de los múltiples beneficios, como de las 5 dimensiones? Claro que sí. Mira, primero que nada me encantará decir que desde mi punto de vista, sé que muchas personas llaman a estas terapias alternativas. Exacto. Y tú misma lo has mencionado. Y con todos mis respetos, yo la considero una terapia complementaria. Ok. ¿Por qué? Porque viene al hilo de lo que tú me acabas de preguntar, ¿no? Porque realmente no es un masaje en los pies, es un pedazo tratamiento donde desde unos órganos tan pequeños
unas zonas de nuestro cuerpo tan pequeñas como los pies, estamos atendiendo a la globalidad de nuestro organismo. Entonces, ¿por qué hago yo hincapié en que sea complementaria? No por decir los otros lo dicen mal, no, es porque realmente para mí es una terapia que complementa cualquier otra terapia y cualquier otro tratamiento médico o no médico. Ok, perfecto. Entonces eso me parece enormemente importante, ¿no? Luego, muy importante. Claro, de las dimensiones. También esto es, yo, bueno, tengo muchas primaveras en el pelo, como se ve, pues tengo mucha experiencia, con lo cual he podido ir haciendo pues muchas investigaciones con mis pacientes, lo que funciona, lo que no funciona, con los alumnos, desarrollé un método. Entonces, yo he desarrollado un método, tanto de trabajo terapéutico, que es conocido como reflexología psiconeuroenergética, porque abarca todas esas dimensiones, ¿no? La física, la mental, la emocional, la energética y, claro, todo ello, obviamente, engloba lo espiritual, que además ahí en tu querido México y mi admirado México es tan importante y lo tenéis tan en cuenta, que en otros países, bueno, pues lo espiritual como que suena todavía un poco así, ¿no? Pero para vosotros la verdad que es algo muy cotidiano, ¿no? Hablar de lo espiritual, ¿no? Entonces, a nivel físico es una terapia que primero que nada actúa porque cuando tú haces una presión en esta zona distante, que es el pie, lo que haces es, a través de esa presión, mandar una orden al sistema nervioso central. A través de la corteza cerebral, a través de la médula, van llegando esos mensajes que nacen del sistema nervioso central, van llegando al sistema nervioso periférico y van afectando las dos ramas del sistema nervioso periférico, tanto la simpática como la parasimpática. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Pues que activar la simpática supone decirle al organismo, hablarle en su propio lenguaje con estas presiones, mandarle un mensaje en su propio lenguaje, no en un idioma que no entiende, sino en el propio lenguaje del organismo. Le manda esos mensajes y le dice a la parasimpática, venga, actívate. Entonces manda la orden al órgano, a la glándula, a la célula, al tejido, a la estructura, a lo que quiera que sea. Pero también cuando estamos pasados de vueltas, el organismo, como es eso, ese mensaje que estamos mandando es en el propio lenguaje del cuerpo, dice, pues ahora es que necesito que sea la rama parasimpática la que entre a funcionar. Entonces esa orden la manda a la parasimpática, que es, yo siempre digo en broma, es la que para la simpática, es la que nos hace descansar. El parasimpático se activa cuando descansamos bien, no cuando nos tumbamos, no cuando dormimos empastillados, no, es cuando realmente tenemos un descanso y un sueño reparador, cuando se puede decir que la rama parasimpática del sistema nervioso neurovegetativo está haciendo una gran función. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso es como el tendido eléctrico de un edificio. Yo puedo darle al conmutador, darle al hacer la presión, lo paro, lo apago, lo enciendo, pero también cuando yo apago y yo enciendo ocurre algo en el edificio se ilumina, ¿no? Claro. Esta iluminación que podríamos, haciendo esta analogía con el sistema eléctrico, ocurre igualmente que cuando yo enciendo el sistema nervioso, también paralelamente trabaja el sistema hormonal. Las hormonas y el sistema nervioso tiene mucho que ver. De hecho, bueno, pues hay neurotransmisores que son hormonas, o hay hormonas que además de ser hormonas son neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el organismo le tenemos que ver como un todo, porque
si lo vemos a pedacitos, trabajaríamos el sistema nervioso, trabajaríamos el sistema digestivo. Sin embargo, desde esta visión, lo que tenemos es que el sistema nervioso, que es el gran tendido eléctrico del edificio, que sin él no hay luz, no funciona nada, pues cuando se pone en marcha hace que todo lo demás funcione. Así es. Por eso también, claro, volvemos a las cinco dimensiones. Tiene una afectación a nivel físico porque afecta a los órganos, afecta a la fisiología, pero no afecta solo a nivel anatómico, no es tengo un hueso malo, no, afecta a la función, pero también afecta mucho los esquemas mentales en el sentido de que es una terapia que tiene una capacidad de relajación muy, muy alta. Y entonces esa relajación acaba también teniendo una incidencia en el sistema emocional. Claro. A veces el sistema emocional se calma y la mente puede estar en más calma, porque es como un círculo vicioso, ¿no? Y claro, todo ello acaba haciendo que nuestro sistema energético esté funcionando y por lo tanto como seres más completos, más espirituales, ahí es donde podemos decir, y por eso también me gusta tanto llamarle complementaria, porque en realidad no va contra ninguna otra terapia ni contra ninguna otra medicina, sino todo lo contrario, complementa cualquier otra terapia y además médica o no médica, que es muy importante, ¿no? Wow, lo has explicado de una forma maravillosa que obviamente a mí ya se me antojó, por supuesto, probarla, ¿no? No he tenido la fortuna todavía de tomar una terapia de reflexología, pero me encantará hacerlo. Como por lo que dices, o sea, no es solo la cuestión, a lo mejor algún tipo de enfermedad que tengamos en ese momento, nos va a ayudar en todos los aspectos, ¿no? En las 5 dimensiones justo de las que hablaste. Y por eso es que, por ejemplo, a mí me ha parecido tanto, ahorita que buscaba justo el tema para la plática, ¿por qué se utiliza tanto, por ejemplo, para la ansiedad, para el estrés? Claro, por todo esto que expliques, claro. Justamente por lo que hemos estado viendo, porque primero, lo que hemos hablado del tendido eléctrico, primero son el cableado del sistema nervioso, el poner ese sistema eléctrico, porque realmente el sistema nervioso es lo más similar a un sistema eléctrico, o sea, se mueve por impulsos eléctricos, ¿no? Claro. El sistema nervioso. Entonces, al poner en marcha todo el sistema nervioso, no solo el central, que está la cabeza, sino el vegetativo, el neurovegetativo, que es el que va a través de la columna y de los agujeros raquídeos, saliendo a inervar todos los órganos del cuerpo. Claro, el sistema nervioso es muy, muy, muy complejo, no lo podríamos explicar ahora aquí. Claro. Fácilmente, pero bueno, para entenderlo creo que sí, ¿no? El sistema nervioso central está en el cerebro, pero el sistema nervioso neurovegetativo es el que arranca de los agujeros raquídeos de la columna vertebral. La columna vertebral en el pie está ubicada en el borde interno del pie. Ok. Se trabaja, por lo menos con mi método, muy, muy, muy en profundidad. Y en términos generales, tiene esa capacidad de relajación tan profunda porque además en los pies hay más de 7.000 terminaciones nerviosas. Wow. Por eso no podemos olvidar el hacer ese símil con el cableado del tendido eléctrico. En realidad son los impulsos nerviosos que corren a través de los nervios como tejido corporal. Claro. Lo que va a poner en marcha a través de ese sistema neurovegetativo y de la rama simpática o la parasimpática, va a salir una orden que le va a decir al estómago, venga, espabila, la simpática. O el nervioso está alterado porque tenemos ansiedad. Entonces la parasimpática le va a decir, venga, relaja. Claro. Entonces, claro, esa capacidad y además como es poner los pies o la terapia a través de los pies a hablar al cuerpo en su propio lenguaje, pues claro, es como poner todo el cuerpo en armonía a que funcione. Así es.
Wow, me encanta. Te quiero preguntar, Isabel, también, obviamente, lo que tú decías, se complementa con cualquier padecimiento, ¿no? O sea, obviamente si uno está en un tratamiento de algo, no le afecte nada que uno esté tomando sus terapias de reflexología. Pero entonces te quiero preguntar, por ejemplo, ¿sirve para complementar cualquier enfermedad? O sea, así sea desde una gripita o un dolor muscular o un cáncer, o sea, para cualquiera. Sí. Sí, vamos a ver también si de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hace poco me llamaba una alumna y me decía que si podía tratar un problema de una señora muy mayor con unas piernas con varices muy grandes. Uh-huh. Y dije, ¿todavía no has terminado la formación? Eso es un problema importante. ¿Te crees? ¿No estás preparada? Es que me da miedo. Escúchate. Si te da miedo, no estás preparada. Claro. A mí no me da miedo. Yo cuando tengo un problema delante, tengo claro si le puedo atender, si no le puedo atender. Generalmente hay recomendaciones para no aplicarla. Son recomendaciones muy precisas. Okay. En términos generales, se puede tratar, como tú has dicho, desde una gripita a un estreñimiento, a un cáncer. Yo, de hecho, en mi consulta tengo bastantes personas con problemas degenerativos. Tengo una chica, por ejemplo, que está esperando un trasplante hepático. Mientras tanto, ¿qué hago? Hacerle grandes depuraciones y ayudar a que su sistema inmune esté equilibrado. Okay. Entonces, ¿se puede tratar? Sí. ¿Quién lo puede tratar? Eso ya es otra cosa. Exactamente. Para tratar ciertos problemas o patologías importantes, tienes que tener grandes conocimientos y gran experiencia. Por supuesto. No, y esto es algo súper importante, no solo para la reflexología, para cualquier tipo de terapia, o sea, que las personas sepan que realmente tienen que informarse con quién están acudiendo, porque si no puede salir contraproducente completamente, ¿no? Exacto. Claro. Okay. Y hoy en día, además, es muy fácil, porque es muy fácil buscar mi nombre en internet y ver qué reseñas tengo. Y claro, la gente va a ver que tengo más de 35 años de experiencia a mis espaldas, la formación que tengo, etcétera. Entonces, no es lo mismo mi alumna, que he puesto este ejemplo porque venía muy al caso, que tendrá que tratar cosas sencillas, una gripe, un dolor de barriga, un dolor de cabeza, que no personas que a lo mejor ya tenemos no solo la experiencia, sino conocimientos muy globales, porque más allá de la reflexología, uno tiene que conocer muchas cosas de base de medicina, anatomía, fisiología, clasificación de enfermedades, cómo tratar, o sea, no es lo mismo hacer preguntas a una persona que intuyes que ha sido violada y que sabes que tiene un problema de infertilidad y dices, ostras, es que creo que detrás de eso hay un conflicto emocional importante. Claro. Que una persona que viene porque le duele los ovarios cuando va a tener la regla en el síndrome premenstrual. Pues nada que ver. Nada que ver. Entonces, claro, la formación psicológica, la formación en bases importantes de medicina natural, en mi caso también de medicina tradicional china, por los 5 elementos que yo manejo, todo eso está reflejado en mi método, en los cursos, pero obviamente en la consulta está ahí para el beneficio de todo el mundo, claro. Claro, súper importante y me gustaría ya, pero ya para el final, justo por ejemplo, para las personas que te estamos viendo en México, que ya nos recomiendes cómo podemos buscar a un buen terapeuta de reflexología, pero bueno, es igual, ya para el final no lo cuentas. Vale. ¿No? Perfecto. Vale. Ahora, ya te digo a ti por adelantado que ya por privado te daré el contacto de una persona. ¿Tú estás en el norte o en el sur? En el sur, de Ciudad de México, en el sur. Bueno, ajá. México es enorme. Grande. Pero bueno, ya te daré algún, porque tengo alumnos en esta edición
tengo alumnas de México y de Colombia y de Francia. Ah, maravilloso. Ah, pues ahorita, igual también esos contactos, por supuesto. Claro. No, perfectísimo. Oye, Isabel, y también, bueno, ahorita justo hablabas del sistema inmune. ¿Cómo trabaja la reflexología con nuestro sistema inmune? Mira, desde mi manera de ver el organismo es un todo y como un todo hay que tratarle. Claro. Yo no trato el organismo como una colección de partes, es decir, no trato el sistema inmune, porque además el sistema inmune se puede activar pues desde tener un intestino súper bien cuidado, una flora Claro. Estupendísima, ¿no? Para los naturistas, me formé en medicina natural, para los naturistas es fundamental el intestino, o sea, es como la olla express de todo el organismo, ¿no? Digamos que hay como 3 cerebros, el cerebro que conocemos, el corazón, que es el segundo cerebro, y el tercer cerebro sería el intestino. Entonces, para el sistema inmune no es decir, bueno, pues es que el bazo es tejido linfático y ayuda a depurar, y sí, pero también tienes que saber mucho más para tratar todo el conjunto. Y además no podemos separar eso, que el sistema nervioso influye tanto en el sistema defensivo como en el sistema linfático, que es uno de los canales de limpieza de la sangre. Claro. Entonces no es solo decir, pues tengo un problema, una patología, yo qué sé, me la invento, una artritis reumatoide autoinmune o un hipotiroidismo autoinmune. Voy a tratar la inmunidad. No, porque fíjate que estamos hablando, artritis reumatoide va a tener que ver con las articulaciones. O sea, se mezclan las cosas. Claro. No es, la articulación va por un lado, la sangre va por otro, la linfa va por... No, en realidad somos un conjunto y como un todo hay que tratar ese conjunto, pero no vemos el coche como solo la carcasa funciona, sino que tiene que estar bien el motor, pero también tiene que estar bien las ruedas, pero también tiene, pues un poco el organismo desde esta visión holística que yo tengo, que como te comentaba antes, pues trabajo más eso, sobre todo en consulta, es por la formación y la experiencia, reflexología psiconeuroenergética, ¿no? Entonces ahí abarcamos mucho. Luego puede haber, pues eso, personas que están recién salidas del horno, que digo yo, pues que acaban de formarse. También, obviamente, no es lo mismo haber hecho un cursillo de fin de semana o de meses que haber hecho una formación pues de más de un año, con luego posgrados, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar siempre personas que tengan una amplia formación, como mínimo en reflexología. Y si es posible, en más disciplinas, porque hay que luego aprender a ver el organismo al completo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también con esto quiero decir que los problemas más sencillos, obviamente, los pueden tratar pues esas personas que tienen menos experiencia. Yo también estuve allí, en el lugar de recién formada, pero bueno, sobre todo porque me parece que nadie puede dar o que nadie puede recorrer un camino que no ha experimentado. A mí me parece fundamental el crecimiento personal y me parece fundamental también que tú tengas unos hábitos saludables y que tú sepas cuidarte como terapeuta. Porque yo entiendo que para ser terapeuta hay que tener un estilo de vida. Exacto. Entonces, si tú no eres coherente con eso, realmente algo está fallando y algo está fallando desde la base, ¿no? Claro. Se puede ser un terapeuta joven, un terapeuta pues recién formado, pero siempre que uno sea coherente, que uno realmente sea honesto, saber hasta dónde puede llegar. Claro, no, por supuesto, y es muy importante que tú menciones todo esto justo para las personas que van a buscar ir a esta terapia, ¿no? Que se fijen, como decías, no solo en su formación, sino también en cómo son ellos, ¿no? Para que haya esta coherencia, porque lo que dices, ellos te van a estar tratando y al final pues, te van a también a recomendar a lo mejor ciertas cosas, entonces es
Sí, buscar a este terapeuta completo. Claro. Perfecto. Imagínate que tú me estás haciendo esta entrevista y no tuvieras dotes de buena comunicadora. Sería lo mismo, ¿no? Claro, sí, por Sería supuesto. incoherente. Así es. No, exactamente. No, y bueno, también dentro de estas preguntas, justo te decía lo del sistema inmune. Entonces, realmente alguien cuando va a una sesión o a una terapia de reflexología, pues a lo mejor en apariencia uno va porque algo le molestaba, pero realmente va a salir, pues digamos que con todo equilibrado, porque obviamente al trabajar una cosa, como todo está conectado, se van a ir trabajando otras que a lo mejor no teníamos ni idea que teníamos que trabajar en ellas. Exacto, Ok, así es, Ani, wow. así es. Fíjate que yo, claro, yo trabajo todos los días en consulta, ¿no? Ayer mismo me decía una persona, oye, yo no te he contado nunca que yo tengo muy malas digestiones. Digo, ya, digo, pero ¿están mejorando? Y me dice, lo curioso es que sí. Y digo, claro, porque yo estoy trabajando la globalidad. Ella no lo he contado, pero yo al trabajar me doy cuenta de que en esa zona yo me paro donde hay problema. ¿Qué hacemos los reflexólogos con más experiencia? Pues que vamos notando dónde nos tenemos que detener más, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué haces? Haces todo el trabajo conjunto, es decir, haces un protocolo completo y trabajas todo el organismo, pero obviamente, pues si hay eso, una artritis reumatoide, pues vas a trabajar en profundidad el sistema nervioso y el sistema inmune. Claro. Y vas a intentar pues a depurar muy bien el organismo, mientras que a lo mejor en otro problema, pues si le duele el estómago te vas a parar justamente en el aparato digestivo, es donde vas a incidir más. Claro. Oye, y ahorita, por ejemplo, ¿qué dices? Tú obviamente vas dando pues este masaje, vas dando estas presiones. ¿Duele? El método que yo utilizo es un método dulce. Yo digo siempre que en mi forma de trabajar, yo soy una persona, si ya me ves, con carácter, soy temperamental, muy apasionada. Sin embargo, he desarrollado un método muy dulce. Porque tuve la suerte de conocer en mis inicios a una persona que hablaba de una profesional y decía su nombre, fulanita, la torturadora. Y aquello me quedó ahí como grabado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también conocí la meditación y las relajaciones guiadas hace muchísimos años. Y claro, yo decía, es que el sistema nervioso realmente, todo lo que son los impulsos nerviosos realmente llegan mucho más cuando tú estás relajado que cuando tú estás tenso, ¿no? Entonces siempre he puesto como mucho cuidado en desarrollar un método y en aplicar ese método que fuera enormemente relajante. Entonces es una terapia que hay momentos puntuales que hay zonas o puntos que pueden doler. Por ejemplo, cuando yo manejo la ley de los 5 elementos y considero que tengo que tratar el meridiano de vejiga, pues cuando voy a un punto que está en el gemelo, en la inserción de los gemelos en la pierna, ahí, si hay, por ejemplo, un problema de cistitis o un problema renal, todo lo que tenga, o un problema de columna, todo lo que tenga que ver con lo que abarca ese meridiano, entonces puede que ese punto duela bastante. Pero ¿qué voy a estar ahí? Unos segundos. Porque además, si veo que duele mucho, salgo de ahí. Sigo trabajando y cuando vuelvo, al haber trabajado el resto del organismo, a lo mejor cuando vuelvo ya no duele tanto. Y lo voy haciendo como poco a poco. Eso es lo que yo digo que es una terapia dulce, el sistema que he desarrollado. Porque no es, ¡ala, duele, venga, dale! No. Yo suavizo. Luego también a mí hay técnicas de sedación. Cuando duele mucho se pueden aplicar técnicas de sedación para relajar un poco esa molestia o ese dolor. Perfecto. También una cosa muy curiosa que te va a gustar seguro es cuando a una persona le sudan mucho los pies. Claro. Nos está hablando de que estamos movilizando en exceso. A lo mejor dicen, no, pues a mí nunca me sudan los pies y ahora mismo me están sudando mucho. Bueno, dependiendo de lo que se esté tratando,
tanto que la persona verbalice o que se esté movilizando a través del tratamiento, es posible que los pies broten a sudar. En ese momento tenemos que entender que el tratamiento para esa persona está movilizando emocionalmente en exceso. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Muy Wow. interesante. Muy Otro día, interesante. si quieres, sí, hablamos de la psicología reflejada en los pies. ¿Qué? Eso me encantaría. Impresionante. Me encantaría, claro que sí, Isa. Lo anotaré porque sí, me encantaría. Fenomenal. Sí, perfecto. Y bueno, también dentro de lo que es saber cómo es la terapia, ¿cómo Sí. es? ¿Cuánto dura? ¿Qué se hace en la terapia? Lo que yo hago, porque luego cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo te hablo de lo que enseño y de lo que yo aplico. Claro, por supuesto. Y generalmente nuestra terapia, nuestra consulta suele ser de 1 hora. Okay. Como 50 minutos, en los 5 primeros acomodamos a la persona, le hacemos estar agradable con la música, tal, lo que veamos, una mantita, lo que veas que necesita. Y luego haces el tratamiento como unos 50 minutos y otros minutitos al final lo dejas de reposo también como para que vaya hacia adentro a sentir lo que se ha movido y a sentir cómo estaba y cómo llegó y cómo se va a marchar, ¿no? Claro. Más o menos eso. Luego, por ejemplo, si voy a hacer un tratamiento para un problema importante, como tú has dicho antes, pues yo que sé, un problema degenerativo, ya sea cáncer o ya sea de otro tipo. Si es un problema importante y la persona, que en mi caso ocurre mucho, va a venir sesiones como un tratamiento de continuidad, yo siempre hago una primera sesión que dura entre 1:30 y 2 horas. Okay. Porque hago una historia vital, le pido todos sus antecedentes, de enfermedades propias como también de su familia, pues para tener realmente un mapa de la persona y saber por dónde tratar. Por ejemplo, como he comentado antes, yo trato en muchos casos infertilidad, que a mí me gusta decir que es fertilidad. El problema es infertilidad, pero que acaban siendo fértiles, ¿no? Pues claro, en esas historias vitales, en alguna ocasión, pues sale que la mujer ha sido abusada o que, mira, recuerdo, por ejemplo, una mujer que tenía un problema degenerativo y estaba tomando medicación, pero estaba basado en que había sido abusada de pequeña. Okay. Son cosas que, claro, si no las sabes, no las puedes tener en cuenta y contemplar. Y son muy delicadas. Entonces, conociéndolo y teniendo preparación, pues puedes ir llevando a la persona a que emocional, como hemos dicho, lo de los 5 niveles, a que la persona mentalmente vaya teniendo como otra visión del problema, como restándole importancia a lo que ocurrió allí, cómo lo vives ahora, cómo lo haces, y ayudándole a que emocionalmente lo vaya integrando y que físicamente ayude a que el problema que tenga actual se vaya también disolviendo. Ok, perfectísimo. Ahora, entonces de lo mismo que comentabas, o sea, va a depender el número de sesiones para lo que se fue a trabajar, o sea, depende obviamente si hay una enfermedad como crónica o también se puede una sesión, que si es igual a alguien que nada más quiere ir por una, se puede. Claro, se puede porque hay personas que vienen a darse un homenaje, porque yo qué sé, han pedido que les regalen una sesión por su cumpleaños, o hay personas que vienen una vez al mes porque es el tiempo que se pueden dedicar o el dinero que le pueden dedicar o lo que sea, ¿no? Y obviamente eso no es un tratamiento, pero una sesión suelta ya notas un beneficio en cuanto a relajación. O sea, siempre la relajación va a estar servida. Para hoy en día que se vive con tanta estrés y con tanta ansiedad, a ver, lo ideal es hacer una a la semana, cuando hay problema. Si no hay tanto problema, pues una cada 15 días. Si es solamente pues por mantenimiento, hay personas que vienen a la consulta, se hacen un tratamiento largo y luego como mantenimiento vienen una vez al mes. Pues también se puede hacer un poco lo que se vea, pero lógicamente
Cuando es un problema agudo, los problemas agudos son aquellos que llevan instalados en el organismo poco tiempo. Siempre va a ser más fácil que la persona se recupere con pocas sesiones. Cuando es un problema crónico o es un problema importante, lógicamente vamos a necesitar de más sesiones. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cualquier persona lo puede tomar o hay algún tipo de contraindicación para alguien? Mira, yo siempre digo que yo trato a los bebés, porque cuando trato a muchas embarazadas también, Okay. y estas que te digo de la infertilidad, al final se quedan embarazadas, al final siguen viniendo, porque bueno, las embarazadas tienen miedo a parir, miedo a no ser buenas madres, muchos miedos, Claro. ¿no? A lo mejor vienen no cada semana, o sí, depende de la persona, pero finalmente en el último tramo les hago relajaciones mientras les hago la reflexoterapia y le hablo a ella y le hablo al bebé. Es curiosísimo que la primera vez que me los traen a la consulta reconocen mi voz. ¡Ay, qué maravilla! Una pasada. Qué increíble. Entonces me gusta mucho decir a mí que les trato desde antes de los 0 años, porque están en la etapa de gestación, hasta los 100. Perfecto. Qué increíble. Isa, no, de verdad esto que me estás platicando de cómo atiendes a los bebés desde antes, digamos, de que ya estén aquí, me parece maravilloso esta conexión que logras con ellos. Y entonces, bueno, obviamente la terapia pues es para todas las edades. Obviamente los niños les va a funcionar muy bien y a cualquier adulto pues, también mayor o muy mayor, ¿no? Sí, exactamente, Ami. Hay que tener en cuenta que los niños tienen los pies no grandes como los adultos, sino más chiquitos. Entonces, no se puede trabajar tanto tiempo. Igualmente, hay que tener mucha sensibilidad, pues, tanto para la sujeción del pie como para las presiones, ¿no? También lo que te digo, pues, yo soy amante de hacer esas terapias dulces, ¿no? Entonces, con los niños es como, pues yo qué sé, que tienes que poner el alma, ¿no? A hacerlo. Pero fíjate que es muy parecido también a tratar a las personas muy mayores o a las personas que se están yendo. Ok. Porque yo he tenido la experiencia de trabajar, por ejemplo, con mi padre en los últimos momentos de marcharse y sientes cómo de pronto el pie se va quedando vacío, sin energía. Claro, anteriormente a eso notas que la persona es muy vulnerable. Claro. Entonces la forma de trabajar es lo mismo, un niño es muy vulnerable, un anciano es muy vulnerable y alguien que está ya a punto de marchar pues es aún más vulnerable, con lo cual sentido común también, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Es importante el ponerle eso. Y luego igual, pues dependiendo de la problemática que tenga, como hemos dicho antes, no hay contraindicaciones, pero sí hay unas ciertas recomendaciones, que me parece que ahí nos hemos quedado cortas. Y las recomendaciones son, por ejemplo, yo no suelo aplicar reflexología cuando una mujer ha tenido abortos. Tampoco cuando ha tenido embarazos problemáticos, pero no es que no la aplique nunca, no la aplico en los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque si pasa algo, es muy fácil que piensen que ha sido por el tratamiento, porque siempre cuando nos pasan cosas malas como que tenemos la tendencia a buscar culpables. Exactamente, claro. Entonces yo siempre les digo a mis chicas, a las estudiantes, que no carguen con las culpas ajenas, que es preferible no hacer un tratamiento y explicar muy bien por qué no se hace, que no, y además igual cuando no se tiene experiencia, el que un paciente tenga un problema grave, o no te cuento ya si se marcha al otro lado, la sensación, es decir, tú tienes primero que nada estar en paz contigo mismo. Claro. Entonces, es muy importante esas pequeñas, no contraindicaciones, sino sí recomendaciones.
cuando hay una flebitis o una tromboflebitis, podemos desplazar el trombo y que vaya el trombo o a vías pulmonares o a vías cerebrales. Claro. Con lo cual, cuidado. Sí, eso es algo de mucho cuidado, claro. Claro, pero es sentido común, ¿no? Tampoco cuando hay fiebre alta. ¿Por qué? Porque con la fiebre alta el organismo se está defendiendo, está poniendo su sistema defensivo en marcha. Claro. La fiebre es un sistema de defensa del cuerpo. Entonces ya está haciendo bastante trabajo el cuerpo como para que tú le pongas a trabajar más. Entonces no es recomendable. Tampoco cuando hay una digestión de una comida que te has pegado un atracón de comer. No pasa nada porque comas una ensalada o te tomes yo tengo a mediodía personas que vienen que han tomado un sándwich o dos porque vienen en el tiempo del descanso de la comida. No pasa nada. Pero si han ido a una comida de empresa o han ido a una boda, pues hombre, como que detrás pues no conviene. Pero eso mismo ocurre cuando has hecho un entrenamiento físico muy fuerte. El organismo está muy acelerado. Claro. Por lo tanto, o haces simplemente una sesión muy relajante, pero yo recomiendo hacerla a las horas de haber recibido ese tratamiento, ese entrenamiento fuerte. Okay. Y esas son a ver, cuando te han puesto, yo qué sé, un marcapasos, cuando hay un cuerpo extraño en el organismo, no te cuento ya si por ejemplo te han trasplantado un órgano. Lógicamente, tú no estás para ir a hacerte reflexología, pero tampoco estás que ahora muchas mujeres llevan implantes de mama, ¿no? Claro. Pues recién hecho tampoco. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo extraño. ¿Y qué hace la reflexología? La reflexología moviliza, aunque te he dicho que lo que yo hago es muy dulce y todo, pero a nivel interno lo que hace es poner en el torrente sanguíneo toda la toxicidad que hay en el cuerpo. Ok. Saca el del torrente sanguíneo, es como si hubiéramos tenemos una despensa con muchas latas caducadas y las metemos en una olla. Pues no. Entonces tenemos que ayudar al cuerpo a que toda esa toxicidad la saque poco a poco. Okay. No cuando el organismo está con mucho movimiento, no le vamos a hacer trabajar más. Ok, perfecto, pero es lo que dices, como sentido común. Bien? Sí, por supuesto. Sí, vale. Sí, es justo lo que te iba a decir, o sea, es como un poquito de sentido común de parte de la persona que va a la terapia, si sabes que te acaban de hacer igual, exacto, como una cirugía de algo, o por ejemplo, lo que decías, si fuiste a un súper entrenamiento o acabas de darte un atascón de comida, de una buena comida, pues no programas para ese día tu sesión. Obviamente te esperas en el caso de alguien que se está recuperando de una operación o de un implante, lo que sea, o si ya sabes que vas a tener tu terapia, pues ese día no entrenas ni tan duro, ni comes tanto antes de tu sesión, ¿no? Entonces es justo esto, más bien los que tienen que tenerlo en cuenta es quienes vamos a la terapia para también no ponerlos en problema a ustedes, ¿no? Claro, pero también el terapeuta... Sí, por supuesto. El otro no tiene por qué saber eso, el terapeuta dice, yo por ejemplo, pero siempre cuando vienen a la primera sesión o cuando piden la cita, pues dependiendo de las preguntas que me hagan, ya les adelanto algo de... Claro. ¿Quieres a la hora de la comida? Bueno, pues oye, si vas a venir a la hora de la comida, procura comer muy ligero. Claro. Yo qué sé, si es un deportista el que me está llamando, disculpa, pero el día que me estás pidiendo no será que entrenas. Claro. Fuerte. O yo qué sé, sé que mi paciente le iban a hacer una intervención porque iba a hacer un aumento de mama y me pide la cita. Y le digo, oye, pero ¿qué día te hicieron esto? ¿Cómo es? No, bueno, pues aquí o le advierto antes. Ya sabes que ahora en unas semanas no nos vamos a ver porque para que no haya rechazo, si yo pongo en el torrente sanguíneo la toxicidad, es más fácil que haya rechazo de cualquier prótesis. Fíjate que aunque sea incluso una lente intraocular. Wow. No, esto es bien importante. Tenerlo en cuenta. No, y qué bueno que no lo dices porque sí, mucha gente igual no lo tiene para nada en cuenta
Claro. y a lo mejor ni lo comenta y entonces se puede afectar solito, ¿no? Entonces, Claro. bien importante. Y por eso, como te decía, no es que la persona que va a venir a la consulta lo sepa, porque claro, hay cosas Claro, que para la persona que viene, él viene a relajarse o viene a hacerse un claro, tratamiento agradable y no cae en la cuenta de, pues ayer me pusieron una lente intraocular claro, claro, o me hicieron un aumento de mama. Bueno, pues me encuentro bien, no claro, pasa exacto. nada, ¿no? No, pero sí es bien importante y también creo que es justo la finalidad del Platícame, ¿no? Y lo quiero comentar ahorita que estamos hablando de esto, es dar a conocer este tipo de terapias, de temas, pero que la gente realmente sepa, ¿no? Si voy a una terapia de reflexología, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo tengo que estar preparado? Pero normalmente, pues uno empieza a escuchar, ¿no? De ya sea cualquier tipo de procedimiento o hasta a lo mejor un nuevo ejercicio o a lo mejor una dieta que está de moda. Uno escucha, pero no sabe realmente cómo es a fondo, ¿no? Todo el trabajo o cómo es el tema. Entonces, es bien importante y de verdad te agradezco que nos estés dando toda esta información, Isa. De verdad, estoy encantada. Quiero probarla, por supuesto. Y nada más te quería hacer unas preguntitas más, que creo que son... Déjame un segundito decirte que la que te agradezco soy también yo muchísimo, pero no solamente como Isabel Pérez Broncano. Te agradezco mucho como la persona que lleva muchos años divulgando la reflexología, porque considero que es una terapia que se merece tener un lugar de honor dentro de las terapias complementarias. Claro. Y la verdad que he visto alguna de tus entrevistas, igual que yo sé por las preguntas que tú preparaste, pues que tú has entrado a mi página web por y has supuesto. leído los artículos, porque se nota, ¿no? Entonces, estoy encantada porque me parece que lo que haces es una divulgación muy buena y muy seria. Sí, y me no, encanta. por supuesto. No, Por yo eso te agradezco. felicito. Sí. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo encantada y aparte afortunada de encontrarme con especialistas como tú y bueno, ojalá algún día te da la oportunidad de ir contigo, ¿no? De irme para España y que tú me puedas dar una sesión personalmente. Y bueno, pues lo que te decía ahorita ya nada más como para ir terminando, quería preguntarte, obviamente la terapia pues es en los pies, tenemos que ir con un terapeuta, pero hay algo que, por ejemplo, uno solito se pudiera hacer, por ejemplo, para sentirse relajado, o sea, que uno diga, bueno, si me presiono aquí o allá, ¿se puede o definitivamente no? A ver, es muy diferente el tenderte en una camilla, claro, relajarte y recibir. Claro. ¿Vale? Exacto. Punto número 1, me dejo querer. Claro. Primero eso. Segundo, el intercambio energético. La persona que tiene experiencia y que está trabajando y que sabe conectarse muy bien energéticamente, te va a transmitir lo que tú mismo a ti mismo no te transmites porque tú eres tú contigo. Exacto, claro. Ahora bien, fíjate, déjame un segundito porque esto no lo teníamos previsto, pero... No, pero yo tengo aquí, a ver si alcanzo, aquí, verás. Es que los tengo aquí, yo estoy en la recepción y justamente aquí hay unos... Bueno, si lo hubiera tenido preparado no tendría estas, pero bueno, estas son las prohibidas a la venta porque son las de muestra, ¿no? Fíjate que esta guía es una guía de Reflexocuídate, que es una guía de autocuidado. Ok. Esta está en Amazon. Muy bien. Aquí te voy a poner. Ok. Esta yo la desarrollé a petición de mis pacientes. Porque querían darle a su pareja, querían darle un poquito a sus niños. Un día que estuvieran cansadas le decía yo, pero tú tócate, cuando llegues cansada, tú coges un aceite esencial y te das y te tocas. Ya, pero no sé qué, pero... Entonces desarrollé la guía porque en la guía están las técnicas. Además hay unos códigos QR para que se descarguen unos vídeos que se me vea a mí trabajar. Perfecto, ok. Luego, en la pandemia, desarrollé esta que es para niños. Bueno, para niños no, para el beneficio de los niños, pero es para los cuidadores.
Reflexo Cuídale, para los papás, las mamás, los abuelos, los cuidadores. Esta es genial. ¿Por qué? Porque todas estas que han tenido hijos, que han seguido conmigo todo el proceso de fertilidad, pues era de, ¿y qué les puedo hacer? ¿Y cómo les hago? Yo te lo llevo. A ver, traer a un niño pequeño a la consulta es muy complicado. Muy complicado, claro. Entonces, en pandemia, que tuve tiempo, desarrollé esta guía. Y ahí hay, yo le llamo rutinas en vez de recetas. En una y en otra hay rutinas reflexológicas de autocuidado o de cuidado para los niños. Esta de los niños tiene rutinas de 0 a 3 años, porque los problemas en los niños de 0 a 3 son muy diferentes, muy diferentes de los de 3 a 6. Porque de los 3 a 6 empiezan a ir al cole. Claro. Son los mocos, son las otitis, pero de pequeños son los cólicos del lactante, el insomnio, los vómitos. O sea, son muy distintas, ¿no? Y ya por terminar te voy a enseñar la trilogía, porque este es un libro es una joya, lo publiqué en el 98. ¡Wow! En el 98. No tiene apenas texto, es una obra gráfica que tiene el organismo al completo. Mira, ok. Pero luego tiene desarrollado de esto que yo estaba hablando contigo. Sí. Los sistemas. El poder trabajar el sistema muscular, o que de algo que yo te he hablado todo el tiempo, es del sistema nervioso. Wow, pues es que sí está todo explicado. Claro, esta es una obra gráfica. Bueno que te lo pregunté, porque así también lo pueden buscar. Si están en Amazon, lo pueden buscar desde cualquier parte. Ese no. Ese no. Ok. Es un libro que está solo aquí en la escuela, porque tuve la feliz idea de no ponerle lomo. Entonces en las librerías es muy difícil que lo tengan en las estanterías. Pero estos los encuentran estos dos están en Amazon. Perfectísimo. Sin problema. Pues una maravilla. Mi nombre ya sale. Exacto, realmente esa es la maravilla también como actual, ¿no? Que uno puede buscar todo muy fácilmente, pero ya que aquí viene esta pregunta, cuando alguien ya te quiera buscar para terapia, para los talleres que dices que los pueden tomar, aparte, aunque estén en México o en Colombia, ¿no? Que ahorita decías que tenías alumnos allá, ¿dónde te buscan, Isa? Bueno, pues la web, que luego ya también tú supongo que vas a poner por ahí. Así es. Reflexologiarambay.es, no .com.es. Y simplemente buscando Isabel Pérez Broncano, me encuentran en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Yo creo que estoy en todas partes. Sí, perfectísimo. Sí, entonces, bueno, nada más era para que supieran los que están escuchando la plática. Y ahora sí, la última pregunta, que es lo que también te mencioné casi al principio. Los que estamos en México y no podemos ir a una sesión contigo, ¿en qué nos tenemos que fijar a la hora de buscar al especialista? Ahorita ya dijiste muchas como recomendaciones, pero igual ya teniendo a alguien que dijimos, bueno, este me lo recomendaron o este otro, ¿en qué otras cositas nos tenemos que fijar? Primero, ver que la persona tenga una formación sólida. Ok. Punto fundamental. Luego, como he dicho también, el tema de la coherencia. Si tú te encuentras una persona que la ves súper gordísima, pero eso, en plan obeso, enfermo, o la ves desquiciada, o sea, claro, que el terapeuta tenga una presencia de más cuidada, de más energética. O sea, esto yo creo que es algo que también salta a la vista, claro, ¿no? Por supuesto. El sitio donde trabaje, que sea un sitio armónico, un sitio lo mismo cuidado, ¿no? Y luego, para gustos colores, hay a personas que les gusta más que le hagan unos tratamientos duros. Yo no lo recomiendo porque es fuerza bruta. Yo hago presiones fuertes, sin embargo no hago dolor, porque lo que hago es un trabajo más energético, más me acompaño de llevar la fuerza del cuerpo, que sientan y noten cómo les sienta a ellos, a su organismo, lo que les hacen. Y hoy en día, sobre todo, es muy fácil buscar en internet y darte cuenta de eso, o en las redes o a través de páginas
web, si es yo no me haría una cirugía cerebral con alguien que no fuera un gran neurocirujano, ¿no? Yo buscaría, por ejemplo, en internet y vería qué reseñas tiene esa persona, que hoy en día es una cosa, bueno, pues fácil, ¿no? de lograr. Y bueno, ahí estoy a tu disposición y Muchísimas gracias. a la disposición de todas las personas que nos vean. Van a tener mi contacto, cualquier pregunta, yo soy una persona bastante accesible, así que... Sí, no, y de verdad no sabes yo cuánto te agradezco por esta plática. Obviamente a mí me gustaría platicar y platicar, ¿no? Que nos dieras como un poquito, bueno, ya nos diste toda la información, pero me refiero como, ay, ¿cómo se trabaja, no? Pero para eso, ya si alguien quiere ver un poquito más, lo que decía, se pueden meter a tu cuenta de YouTube y van a ver los videos, pueden buscar tus libros, ¿no? Y pues bueno, no sabes yo nuevamente cuánto te agradezco, Isa, qué gusto y qué placer conocerte, platicar contigo, que estés en Platícame. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti y a Platícame, que bueno, que felicidades, que me encanta y cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, Isa, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente noche. Gracias. Igualmente. Bye.